This episode is brought to you by Netflix's Remarkably Bright Creatures. What if a Pacific octopus held the key to a mystery that could heal your heart? Well, that's Tova's reality. An elderly widow working at an aquarium, Tova forms an unlikely friendship with the curmudgeonly Marcellus, whose remarkable intelligence leads her to a life-changing discovery. Remarkably Bright Creatures is now playing, only on Netflix. Imagina una oscuridad tan densa que puedes sentirla sobre tu piel. No es la oscuridad de la noche, no es la ausencia de luz. Es algo mucho peor. Es una oscuridad que tiene peso, que tiene presencia, que se mueve sobre la superficie de algo que no debería existir. Un abismo sin fondo, un agua negra y helada que se extiende hasta el infinito. No hay estrellas, no hay sol, no hay luna, no hay sonido. No hay vida, solo una inmensidad vacía, caótica, desolada. Y en medio de esa oscuridad absoluta, algo se mueve, algo respira, algo espera. Eso es lo que describe Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la mayoría de las personas pasan por encima de ese versículo como si fuera una simple introducción. Pero no lo es. Es el versículo más misterioso de toda la Escritura, porque ese versículo no describe el comienzo de la creación. Describe algo que existía antes de que la creación comenzara, y lo que revela cambia absolutamente todo lo que crees saber sobre los orígenes del mundo. Hoy vamos a hacer algo que muy pocos se atreven a hacer. Vamos a abrir el texto hebreo original de Génesis. Vamos a examinar cada palabra. Vamos a cruzar ese texto con Job, con Proverbios, con Ezequiel, con Isaías. Y vamos a descubrir qué existió realmente antes de Adán y Eva, antes del jardín, antes de la luz, antes del primer día. Porque la Biblia sí habla de ello, solo que casi nadie lo enseña. Y te adelanto algo. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es especulación, no es ciencia ficción. Es lo que el texto hebreo original dice cuando lo lees sin los filtros de 2000 años de tradición. Y hay un dato que voy a revelarte sobre un verbo hebreo de 4 letras que, si lo entiendes, destruye por completo la lectura superficial de Génesis. Pero eso no es todo. Más adelante te voy a mostrar un ser celestial con 9 piedras preciosas incrustadas en su cuerpo que caminaba entre fuego, que era perfecto en todo sentido y que hizo algo tan catastrófico que las consecuencias llegaron hasta Génesis 1:2. Y al final de este viaje vas a entender por qué los ángeles, seres que existían antes del tiempo, se inclinan para tratar de entender algo que tú tienes y ellos no. Pero para llegar ahí, primero necesitas ver algo que está escondido a plena vista. Empecemos con lo obvio. Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La mayoría de las personas asume que esa frase y la siguiente son parte del mismo momento. Dios creó todo y ya. Pero hay un problema enorme con esa lectura, porque el versículo 2 dice algo que contradice completamente la idea de una creación perfecta y ordenada. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Detente ahí un segundo. Lee eso otra vez. Si Dios acaba de crear la tierra en el versículo 1, ¿por qué en el versículo 2 la tierra está desordenada, vacía, cubierta de tinieblas y sumergida en un abismo? Dios creó el caos, Dios creó la oscuridad, Dios creó el desorden, y aquí viene la primera bomba. Isaías capítulo 45, versículo 18, responde esta pregunta de forma directa. Dice que Dios no creó la tierra para que estuviera desolada, sino que la formó para que fuera habitada. Y ahora presta mucha atención, porque esto es lo que cambia todo. La palabra que Isaías usa para desolada es exactamente la misma palabra hebrea que aparece en Génesis 1:2. Exactamente la misma. Tohu.
Y Dios dice explícitamente que Él no creó la tierra en estado de tohu. Entonces, si Dios no la creó así, ¿cómo llegó a estar así? ¿Qué pasó entre el versículo 1 y el versículo 2? Aquí es donde el hebreo revela algo que ninguna traducción al español puede capturar. Las dos palabras que describen el estado de la tierra en Génesis 1:2 son tohu y bohu. En hebreo, tohu wa bohu, y lo que significan te va a erizar la piel. Tohu aparece 20 veces en el Antiguo Testamento. 20. Y en cada una de esas 20 apariciones describe algo negativo. Un desierto desolado en Deuteronomio, donde aúllan los vientos. Cosas vanas que no aprovechan ni libran en Samuel. Una ciudad arruinada en Isaías 24. Obras de la nada en Isaías 41. 20 apariciones y 0 excepciones. Nunca, en ningún lugar de la Escritura, tohu se usa para describir algo bueno, algo en preparación, algo que está a punto de ser hermoso. Siempre describe vacío, desolación, inutilidad, siempre. Y esa es la palabra que Dios usa para describir la tierra en el versículo 2. Bohu es aún más misterioso. Aparece solo 3 veces en toda la Biblia, solo 3. Y las 3 veces está acompañado de tohu, formando esta dupla inseparable. Algunos lingüistas creen que bohu fue creado específicamente para rimar con tohu y reforzar su significado. Es como decir destrucción y más destrucción, caos absoluto, vacío total. No es un lienzo en blanco esperando ser pintado. Es un cuadro que fue destrozado. Pero espera, porque la tercera aparición de tohu wa bohu en la Biblia es la que lo cambia absolutamente todo. Y cuando la escuches, vas a entender por qué este versículo es tan peligroso para la lectura superficial de Génesis. Porque no aparece en un contexto de creación, aparece en un contexto de destrucción total. Jeremías capítulo 4, versículo 23. Escucha lo que dice. Miré la tierra, y he aquí que estaba desordenada y vacía. Tohu wa bohu. Las mismas palabras exactas que Génesis 1:2. Y miré a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de la presencia del Señor, delante del ardor de su ira. ¿Escuchaste eso? 4 veces Jeremías dice, miré. 4 veces contempla una destrucción total, ciudades asoladas, montes destruidos, aves que huyeron, campos convertidos en desierto. Y en medio de esa descripción de juicio devastador, usa las mismas 2 palabras exactas que Génesis 1:2. Las mismas, letra por letra. Tohu wa bohu. Eso significa que cuando el profeta necesitó describir la peor destrucción posible, escogió las mismas palabras que describen la tierra antes de que Dios dijera hágase la luz. Tohu wa bohu no significa simplemente sin forma, significa devastación, ruina, caos posterior a un juicio. Jeremías está describiendo las ruinas de algo que fue destruido, no un terreno vacío esperando ser llenado. Y si esas mismas palabras describen la tierra en Génesis 1:2, de entonces la pregunta que nadie quiere hacer es inevitable. ¿Qué juicio cayó sobre la tierra antes de que Dios comenzara a restaurarla? Y ahora viene el verbo hebreo que te prometí al principio, el que destruye la lectura superficial de Génesis. ¿Estás listo? Porque cuando entiendas esto, nunca vas a leer Génesis 1:2 de la misma manera. El versículo 2 comienza con la frase hebrea We haaretz hayetá tohu wa bohu. La palabra clave es hayetá. Viene del verbo hayá. Y este verbo tiene 2 significados posibles. Puede significar era o puede significar llegó a ser. La diferencia es abismal.
Si traduces la tierra era desordenada y vacía, entonces el caos es el estado original. Pero si traduces la tierra llegó a estar desordenada y vacía, entonces algo catastrófico ocurrió entre el versículo 1 y el versículo 2. Algo que transformó una creación perfecta en un caos total. Y aquí está el dato que pocos conocen. El mismo verbo haya aparece en Génesis 19:26, donde la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal. La mujer de Lot no era una estatua de sal, llegó a ser una estatua de sal. El verbo es el mismo, haya, describe una transformación, un cambio de estado, un antes y un después. Entonces, si esto es correcto, entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 ocurrió algo catastrófico, algo que transformó la creación original de Dios en un lugar desordenado, vacío, oscuro y sumergido en un abismo. Y la pregunta que cambia todo es, ¿qué fue? ¿Qué pudo haber sido tan devastador como para reducir la creación de Dios a escombros? Y la respuesta está en un lugar de la Biblia donde nadie espera encontrarla. Pero antes de llegar ahí, te necesito mostrarte algo que te va a dejar sin palabras, porque resulta que había testigos, había seres que estaban ahí antes de que la tierra existiera, seres que vieron todo. Job, capítulo 38. En este capítulo, Dios mismo habla. No a través de un profeta, no a través de un ángel, Dios en persona. Y lo que dice es tan extraordinario que Job, un hombre que llevaba capítulos discutiendo con sus amigos sobre el sufrimiento, se queda completamente mudo. Dios le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Detente en esa última frase. Léela de nuevo. Cuando Dios fundó la tierra, las estrellas del alba cantaban juntas y todos los hijos de Dios se regocijaban. ¿Quiénes son? No pueden ser humanos. Los humanos no existían todavía. La tierra estaba siendo fundada. Adán no había sido creado. Estos seres ya estaban ahí, ya existían, ya cantaban, ya se regocijaban, eran testigos de la creación, no productos de ella. Y fíjate en el lenguaje que Dios usa, no dice que los ángeles simplemente observaban, dice que cantaban, que se regocijaban. La palabra hebrea para regocijarse aquí es rúa, que implica un grito fuerte, una aclamación eufórica, como la multitud en un estadio cuando el gol entra en el último segundo. Los ángeles no estaban sentados en silencio tomando notas, estaban gritando de asombro, porque lo que Dios estaba haciendo con la tierra era tan extraordinario que seres que habían existido en la eternidad, que habían contemplado la gloria de Dios directamente, no podían contener su emoción. El Targum caldeo traduce hijos de Dios como todos los ejércitos de ángeles. La Septuaginta, la traducción griega hecha 200 años antes de Cristo, traduce la frase como todos mis ángeles. No hay ambigüedad. Seres angélicos existían antes de la tierra. La creación de la tierra no fue el primer acto creativo de Dios. Fue uno más en una secuencia que comenzó mucho antes. Pero hay algo más en Job 38 que pasa desapercibido. Dios describe la creación de la tierra usando lenguaje de arquitecto. Medidas, cordeles, bases, piedra angular. Es el lenguaje de una construcción planificada con precisión milimétrica, no de un accidente cósmico. Dios diseñó la tierra como un arquitecto diseña un palacio, y los ángeles que observaban entendieron la magnitud. No aplaudieron por cortesía, gritaron, porque comprendieron que lo que Dios estaba haciendo era una obra maestra, y esto plantea una pregunta que casi nadie se atreve a hacer. Y los ángeles celebraron gritando de gozo cuando la piedra angular de la tierra fue puesta, ¿qué sintieron cuando vieron la tierra sumergida en tinieblas y caos?
¿Qué experimentaron cuando un tercio de sus propios compañeros se rebelaron y las consecuencias cayeron sobre la creación que habían celebrado? Piensa en eso. Millones de seres que vieron nacer la Tierra, ahora viéndola destruida. Eso no es geología, eso es tragedia. Y esto nos lleva directamente a uno de los pasajes más impactantes de toda la Escritura. Y te advierto, lo que vas a escuchar ahora suena más a una película de ciencia ficción que a un texto bíblico, pero está ahí, en blanco y negro, en el texto original. Ezequiel capítulo 28. Este es uno de los pasajes más extraordinarios y más debatidos de toda la Escritura. Y te advierto, lo que vas a escuchar ahora suena más a una película épica que a un texto bíblico, pero está ahí, en blanco y negro, en el texto original hebreo, sin añadiduras. Comienza como un mensaje dirigido al rey de Tiro, un gobernante humano del mundo antiguo. Tiro era una potencia comercial, una ciudad portuaria rica y arrogante en la costa del Mediterráneo. Pero a partir del versículo 12, algo cambia. El lenguaje se eleva tan radicalmente, las descripciones se vuelven tan sobrenaturales, que resulta imposible que siga hablando de un simple rey humano. Porque dice tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, en medio de las piedras de fuego te paseabas, y perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Piensa en eso. ¿Un rey humano caminando entre piedras de fuego en el monte de Dios? ¿Un rey humano descrito como querubín protector? ¿Un rey humano que fue perfecto desde el día que fue creado? Esto no es lenguaje que se aplique a ningún ser humano. Esto describe a un ser celestial de un rango tan elevado que caminaba en la misma presencia de Dios. Pero hay un detalle que la mayoría ignora y que es absolutamente fascinante. El versículo 13 describe a este ser con 9 piedras preciosas: cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda. 9. Y el pectoral del sumo sacerdote de Israel tenía 12 piedras preciosas. 9 de las 12 coinciden con las de este querubín. Como si el pectoral sacerdotal fuera un eco terrenal de algo que existió primero en el cielo. Como si el sumo sacerdote fuera una sombra del rol original de este querubín. Un rol de mediación, de adoración, un rol que fue pervertido por la ambición. Y entonces viene la caída. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Pero espera, porque hay una palabra hebrea aquí que revela algo escalofriante sobre cómo ocurrió esta rebelión. El texto dice que a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. La palabra hebrea para contrataciones es reculá. Literalmente significa comercio, tráfico, intercambio. ¿Qué tipo de comercio podía hacer un ángel en el cielo? No estamos hablando de comprar y vender mercancía. Algunos eruditos creen que se refiere a la difusión de calumnia, al tráfico de mentiras, a la propaganda. Este querubín no se rebeló en silencio en un rincón del cielo. Hizo campaña. Fue de ángel en ángel, de grupo en grupo, sembrando dudas sobre Dios, traficando con influencia, vendiendo una idea, que Dios no merece la lealtad absoluta, que hay otra opción, que uno puede ser como Dios sin necesitar a Dios. Y funcionó. Apocalipsis 12:4 nos dice exactamente cuántos convenció. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. 1/3. Piensa en ese número. Si la Biblia habla de millones y millones de ángeles, como dice Daniel 7, estamos hablando de un ejército de millones que escucharon la propaganda de este querubín y decidieron seguirlo. Millones de seres inteligentes, creados por Dios, que eligieron creerle a una criatura antes que al Creador. La rebelión más grande de la historia no fue la Revolución Francesa ni la caída de Roma. Fue esta.
ocurrió antes de que existiera el primer ser humano. Y ahora mira lo que Isaías 14 añade. Porque si Ezequiel te mostró quién era este ser, Isaías te muestra exactamente qué dijo cuando decidió revelarse. Y son 5 declaraciones que te van a dejar helado. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, levantaré mi trono, me sentaré en el monte del testimonio, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. 5 declaraciones, 5 veces la palabra yo, y cada una es más audaz que la anterior. Voy a desglosarlas una por una, porque cada una revela algo diferente sobre la naturaleza de esta rebelión. Primera, subiré al cielo. Este ser ya estaba en la presencia de Dios, pero quería una posición más elevada. No le bastaba con ser el querubín protector, no le bastaba con caminar entre piedras de fuego, no le bastaba con tener la sabiduría y la belleza más extraordinarias de toda la creación. Quería más, quería un trono. Segunda, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Las estrellas de Dios es otra referencia a los seres angélicos, los mismos que cantaban en Job 38. Este querubín no solo quería elevarse, quería gobernar sobre los demás ángeles, quería ser su rey, no un siervo entre siervos, sino un monarca sobre siervos. Tercera, me sentaré en el monte del testimonio en los lados del norte. Y esto es clave. En el pensamiento hebreo, el norte era la dirección desde la cual Dios gobernaba. Desde el Salmo 48:2 describe al monte de Sión como hermoso en su elevación, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Este ser quería sentarse donde solo Dios tiene derecho a sentarse. Quería el trono de gobierno del universo. Cuarta, sobre las alturas de las nubes subiré. Las nubes en la Biblia son frecuentemente la manifestación visible de la presencia de Dios, la Shekinah. La columna de nube guió a Israel en el desierto. La nube cubrió el tabernáculo. La nube llenó el templo de Salomón. Este querubín no quería simplemente estar cerca de la gloria de Dios. Quería poseerla. Quería que la Shekinah fuera suya. Y quinta, la declaración final, la más devastadora de todas. Seré semejante al Altísimo. No dice seré más grande, dice seré semejante, igual, independiente, autónomo. No necesito a Dios porque yo soy como Dios. Es la esencia de todo pecado destilada en 5 palabras. Y si lo piensas, es exactamente la misma tentación que la serpiente usó con Eva en el jardín. Seréis como Dios. La primera mentira que se dijo en la tierra fue el eco de la primera mentira que se concibió en el cielo, y la respuesta de Dios, devastadora. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Escucha esa palabra otra vez. Abismo. El querubín que quiso subir al cielo fue derribado hasta el abismo. Y en Génesis 1:2, las tinieblas cubren la faz del abismo. ¿Coincidencia? Mira la secuencia completa. En Job 38, los ángeles existían antes de la tierra y celebraban su creación. En Ezequiel 28, uno de esos ángeles era un querubín perfecto que se corrompió. En Isaías 14, ese ser intentó ascender por encima de Dios y fue derribado hasta el abismo. Y en Génesis 1:2, la tierra está sumergida en un abismo, cubierta de tinieblas, en estado de tohu wabohu, la misma expresión que Jeremías usa para describir devastación por juicio divino. ¿Ves el patrón? ¿Ves la secuencia? 4 libros diferentes, 4 autores diferentes, separados por siglos, y todos apuntan en la misma dirección. Pero ahora necesito mostrarte algo que va a añadir otra capa a este misterio, porque hay 2 verbos hebreos que las traducciones tratan como sinónimos, pero que en realidad no lo son. Y cuando entiendas la diferencia, la estructura de Génesis 1 cobra un sentido completamente nuevo. En Génesis 1:1, el verbo es bara.
En el principio creó, bara, Dios los cielos y la tierra. En bara se usa exclusivamente para la actividad creativa de Dios. Nunca se aplica a humanos. Significa crear algo genuinamente nuevo, algo que no existía, algo que solo Dios puede hacer. Pero a partir de Génesis 1:3, el verbo que domina es asá, hacer, formar, fabricar. Asá se usa para trabajar con materiales que ya existen. Un carpintero asá, una mesa a partir de madera. Un alfarero asá, una vasija a partir de barro. Dios asá, el firmamento. Dios asá, las lumbreras. ¿Captas la diferencia? Bara es crear de la nada. Asá es rehacer algo que ya existe. Si Génesis 1:1 es bara, creación original, y Génesis 1:3 en adelante es predominantemente asá, reconstrucción, entonces los 6 días no son la creación original. Son la reformación de algo que ya existía, pero que había sido reducido al caos. Ahora, y esto es importante porque quiero ser honesto contigo, Barasí reaparece durante los 6 días. Aparece en la creación de los grandes monstruos marinos y en la creación del hombre. Los eruditos que defienden esta distinción dicen que bara reaparece cuando Dios introduce algo genuinamente nuevo que no existía en la creación original. Vida marina compleja y seres humanos a su imagen. Todo lo demás es reformación. No todos los hebraístas están de acuerdo con esto. Algunos argumentan que bara y asá se usan de manera intercambiable. Pero el hecho de que exista esta distinción en el hebreo merece una reflexión seria. Y aquí es donde esto se pone aún más interesante, porque no estamos hablando de una idea inventada por un pastor de YouTube. Estamos hablando de una interpretación defendida por algunos de los teólogos más respetados de los últimos 200 años. Thomas Chalmers, uno de los fundadores de la Iglesia Libre de Escocia, presentó esta interpretación en 1814. Eso fue hace más de 200 años. Arthur Custance, erudito en lenguas semíticas, dedicó décadas a estudiarla y publicó obras académicas en su defensa. G. H. Pember escribió un libro entero sobre ella, Las edades más tempranas de la Tierra, que ha influido a generaciones de estudiosos bíblicos. Y C. Scofield, cuya Biblia de referencia ha vendido millones de copias y es una de las más distribuidas en el mundo de habla inglesa, incluía notas marginales sobre esta posibilidad. No estamos hablando de teólogos improvisados. Estamos hablando de nombres que aparecen en los libros de texto de seminarios alrededor del mundo. La idea es esta. Génesis 1:1 describe la creación original y perfecta. En algún momento después ocurrió la rebelión de Lucifer. Esa rebelión tuvo consecuencias catastróficas que redujeron la creación al estado de tohu wabohu. Y lo que leemos a partir de Génesis 1:3 no es la creación original, sino una restauración. Dios tomando el caos de la rebelión angélica y transformándolo en orden, en belleza, en vida. Es como si Dios fuera un artista que encuentra su lienzo destrozado por un vándalo y decide no tirarlo a la basura, sino pintar sobre las ruinas algo aún más hermoso que el original. Pero ahora necesitas escuchar la otra campana, porque si solo te muestro un lado, no estoy siendo honesto contigo. Y lo que viene a continuación es un argumento tan fuerte que ha hecho dudar a muchos. Así que presta atención. La posición contraria, sostenida por eruditos como los de Answers in Genesis, argumenta que no hay ningún intervalo entre Génesis 1:1 y 1:2. Dicen que el hebreo no exige la traducción llegó a estar. Dicen que tohu wabohu puede simplemente describir materia prima, no formada, como un bloque de mármol antes de que el escultor trabaje en él. Y tienen un argumento bíblico directo. Éxodo 20:11 dice que en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas. 6 días, sin intervalos. Y su argumento más fuerte es teológico.
Romanos 5:12 dice que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Si hubo destrucción antes de Adán, entonces la muerte no entró por Adán. Y si la muerte no entró por Adán, el fundamento de la redención se debilita. Es un argumento serio, pero los defensores del intervalo responden algo que merece atención. Dicen que Romanos 5:12 habla específicamente de la muerte humana, la que entró en el mundo del hombre por el pecado de Adán. La rebelión de Lucifer ocurrió en la esfera angélica antes de la creación del hombre. El pecado de Satanás trajo consecuencias a la creación original. El pecado de Adán trajo consecuencias a la raza humana. Dos eventos distintos, dos tipos de consecuencias diferentes. Y lo fascinante es que ambas posiciones reconocen algo fundamental. Algo existía antes de Adán. Ambas aceptan que la Biblia describe seres anteriores al primer hombre. El debate no es si hubo algo antes. El debate es qué exactamente y cuánto duró. Pero espera, porque lo que viene ahora te va a sorprender. Porque no son solo los teólogos cristianos los que han reflexionado sobre esto. Los rabinos judíos llevan más de 2000 años debatiendo este tema. Y algunas de sus conclusiones son tan audaces que podrían meterte en problemas en ciertas sinagogas. En el Génesis Rabá, uno de los comentarios más antiguos al Génesis, compilado en el siglo V, pero basado en tradiciones mucho más antiguas, el rabí Abajú enseñaba algo que suena como ciencia ficción, que Dios creaba mundos y los destruía, creaba mundos y los destruía, hasta que creó este y dijo, este me satisface, aquellos no me satisfacían. Piensa en eso, un rabino del siglo III, sin acceso a telescopios ni a física cuántica, diciendo que esta creación no fue el primer intento divino, sino el definitivo, que hubo mundos antes de este mundo, que hubo creaciones antes de esta creación, y que Dios los destruyó todos hasta encontrar el que quería. El Talmud, en Agigá 12b, va aún más lejos. Registra una enseñanza que dice que la tierra original lloraba delante de Dios. Los rabinos imaginaban la materia primordial con una especie de conciencia, en un estado de angustia antes de ser ordenada por la palabra divina. No es que el Talmud sea escritura inspirada, pero revela algo importante, que la comunidad judía más antigua percibía en Génesis 1:2 algo más que una simple descripción neutral. Percibía un drama, un conflicto, una historia detrás de la historia, una herida en la materia misma que necesitaba ser sanada. Y el Bahir, uno de los textos más antiguos de la Cábala judía, interpreta Tohu y Bohu como materia y forma respectivamente, sugiriendo que el caos primordial contenía los elementos de todo lo que sería creado, pero desordenados, sin la forma que solo Dios podía darle. Como un rompecabezas de 1000 piezas esparcido por el suelo. Las piezas están ahí, la imagen existe en potencia, pero se necesita alguien que las ordene, que las junte, que les dé sentido. Y eso es exactamente lo que Dios hace a partir de Génesis 1:3. Y hay un paralelo cultural que resulta imposible ignorar. Cada civilización del antiguo cercano Oriente tenía relatos de lo que existía antes de la creación. Los sumerios hablaban de Namu, el mar primordial. Los babilonios de Tiamat y Apsu, las aguas del caos. Los egipcios de Nun, el océano infinito de la nada. En cada cultura, antes de la creación había agua, oscuridad y caos. Pero aquí viene lo que hace diferente a Génesis de todas estas mitologías. En los mitos babilonios, Marduk tiene que luchar contra Tiamat. Es una batalla sangrienta entre dioses. En Génesis, Dios no lucha contra nada. Habla, y las cosas obedecen. No hay batalla, no hay conflicto físico, solo una voz que dice, hágase y todo se hace. Los dioses paganos crean a través de la violencia. El Dios de la Biblia crea a través de la palabra.
Los dioses paganos temen al caos. El Dios de la Biblia se mueve sobre el caos con total soberanía. Y eso nos lleva a un detalle que explica por qué las tinieblas de Génesis 1:2 no son simplemente falta de fotones. En Éxodo 10:21, las tinieblas son uno de los juicios de Dios sobre Egipto. Tinieblas que se podían sentir, dice el texto. En Joel 2:2, acompañan el día del juicio. En Amós 5:18, el día del Señor es tinieblas y no luz. Cada vez que las tinieblas aparecen en la Biblia, en contexto teológico, están asociadas con juicio, con la retirada de la presencia divina. Las tinieblas de Génesis 1:2 no son el estado natural de una creación nueva, son la evidencia de algo que salió terriblemente mal, y la palabra hebrea tehom, traducida como abismo, lo confirma. En la mitología mesopotámica existía Tiamat, un monstruo primordial del caos acuático. Los hebreos no adoptaron esa mitología, pero usaron una palabra lingüísticamente emparentada. Tehom no es simplemente agua profunda, es el abismo del caos, y estaba ahí, cubriendo la tierra, antes de que Dios hablara. Y hay un detalle más que me pone los pelos de punta. El texto dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La palabra hebrea para faz es panim, la misma que se usa para el rostro de una persona. Las tinieblas no simplemente cubrían el abismo, estaban sobre su rostro, como si la oscuridad fuera una entidad con presencia, con intención. Y en contraste, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dos fuerzas, dos presencias, las tinieblas sobre el abismo, el Espíritu sobre las aguas. Y la pregunta que el texto nos obliga a hacer es, ¿quién puso las tinieblas ahí? Pero ahora prepárate, porque hay un pasaje que añade una dimensión completamente inesperada a este misterio, y nadie lo espera en Proverbios. Proverbios, capítulo 8. La sabiduría personificada habla en primera persona. Escucha lo que dice. El Señor me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Antes de los abismos fui engendrada. Antes que los montes fuesen formados. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, antes de la tierra, antes de los abismos, antes de los montes. La sabiduría divina existía y se deleitaba en la presencia de Dios mientras todo era creado. Y cuando dice, me regocijo en la parte habitable de su tierra, es el mismo tipo de regocijo de los hijos de Dios en Job 38. El mismo eco. Seres presentes antes del principio, tal como lo conocemos. Y todo esto nos lleva a la pregunta más grande de todas, la pregunta que une todo lo que hemos visto en una sola respuesta. Si antes de Adán existían ángeles, si hubo rebelión, si la tierra pasó por un caos, ¿por qué Dios creó al hombre? Piénsalo. Dios acababa de experimentar la peor traición posible. La criatura más perfecta que jamás había hecho lo traicionó. Un tercio de su ejército celestial lo abandonó. Su creación fue reducida a escombros, y en vez de retirarse, en vez de castigar y olvidar, ¿qué hizo? Decidió crear algo nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué no restauró a los ángeles? ¿Por qué no reparó lo que se rompió? ¿Por qué crear algo completamente diferente, algo más frágil, algo hecho de polvo? La respuesta puede estar en una de las frases más enigmáticas de toda la Escritura, y te advierto, cuando la entiendas, va a cambiar la forma en que ves tu propia existencia. Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos, plural, nuestra imagen, nuestra semejanza.
¿Con quién está hablando Dios? Hay tres interpretaciones, plural de majestad, como cuando un rey dice, nosotros decretamos, referencia a la Trinidad. Y esta es la que los rabinos antiguos conocían bien, Dios está hablando en presencia de su corte celestial, delante de los ángeles, no porque necesite permiso, sino porque está haciendo una declaración pública ante testigos que llevan existiendo desde antes de la tierra. El concepto del consejo divino aparece en múltiples lugares. En Primera de Reyes 22, Micaías ve al Señor sentado en su trono con todo el ejército de los cielos a su derecha y a su izquierda. En Salmo 89:7 dice Dios temible en la gran congregación de los santos. En Daniel 7, miles de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Desde el Salmo 82 comienza con una escena impresionante. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Hay un consejo, hay una audiencia celestial, hay un tribunal cósmico, y Dios, cuando está a punto de crear al ser humano, hace su anuncio delante de esa audiencia. Y lo que dice es una provocación deliberada. Piénsalo. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Está hablando delante de seres que acaban de ver caer a un tercio de sus compañeros, delante de seres que acaban de presenciar la mayor rebelión de la historia, y les anuncia, vamos a hacer algo nuevo, algo que nunca ha existido, un ser que no es ángel, pero que lleva mi imagen, un ser de polvo, pero con aliento divino, un ser temporal, pero con destino eterno. Un ser que tendrá algo que ningún ángel ha tenido jamás, la capacidad de elegir libremente y aún así ser restaurado si cae. Ahora imagina la escena desde la perspectiva de esos ángeles, porque esto es lo que nadie te cuenta. Han visto la rebelión del querubín más perfecto, han visto a un tercio de sus compañeros seguirlo en su caída, han visto el juicio que cayó sobre la creación. Y ahora Dios anuncia que va a crear algo nuevo, no un ángel, no un ser de fuego, un ser de polvo, de barro, de la tierra misma que fue devastada. Y ese ser de barro va a llevar la imagen de Dios, va a tener algo que ellos, con todo su poder y su gloria, nunca tuvieron. ¿Sabes qué es? Acceso a la misericordia después de la caída. Porque los ángeles que cayeron con Lucifer no tienen redención. De Hebreos 2 dice claramente que Dios no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. La cruz no fue levantada para salvar ángeles caídos, fue levantada para salvar hombres caídos. Y Primera de Pedro 1:12 dice algo que debería dejarte temblando. Dice que hay cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. La palabra griega es paracupto. Literalmente significa inclinarse para ver mejor, como alguien que se asoma por una ventana para observar algo que le fascina, pero que no puede alcanzar. Los ángeles se asoman para observar la gracia, no la experimentan, la observan, y lo que ven los deja asombrados. Piensa en lo que eso significa. Los seres más poderosos del universo, los que vieron nacer la tierra, los que existen desde antes del tiempo, se inclinan para tratar de entender lo que Dios hace por ti. Entonces se asoman como quien mira por una ventana algo que nunca va a ser suyo, la gracia, el perdón, la segunda oportunidad. Eso no existe para ellos, solo existe para ti. Y ahora mira los números, porque son aplastantes. Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Antes, no después, no como improvisación, antes de que la tierra existiera, antes de que el primer ángel cantara, antes de que el querubín se corrompiera. Dios ya sabía que crearía al hombre, ya sabía que el hombre caería, ya sabía que enviaría a su Hijo, y eligió hacerlo de todas maneras. Apocalipsis 13:8 lo confirma. Habla del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo.
El sacrificio de Cristo no fue un plan de emergencia, fue el propósito original. La cruz estaba en el corazón de Dios antes de que existiera un solo átomo de materia. Y eso significa algo que derriba todo lo que crees sobre Génesis 1:2. Cuando Dios miró las tinieblas sobre el abismo, cuando vio el caos que la rebelión del querubín había producido, no vio destrucción. Vio una oportunidad, vio el escenario perfecto para la mayor demostración de amor que el universo jamás presenciaría. Ahora compara. El querubín protector fue perfecto desde el día que fue creado. Tenía belleza, tenía sabiduría, acceso directo a la presencia de Dios, caminaba entre piedras de fuego, y eligió la rebelión, y no hubo redención. Pero Adán, hecho de polvo, expulsado del jardín, condenado a sudar para comer pan, este ser insignificante comparado con un querubín, recibió una promesa en el mismo momento de su caída. Génesis 3:15. La simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Antes de que Adán diera un solo paso fuera del Edén, ya existía un plan de rescate. Antes de que cayera la primera lágrima, ya había una promesa. Eso no existió para los ángeles caídos. Y mira cómo Dios trató a Adán después de la caída, porque aquí es donde la historia se vuelve personal. Dios no lo destruyó, no lo descartó, no lo reemplazó con una versión mejorada. No dijo, ya intenté esto una vez con los ángeles, no funciona, me rindo. Le hizo túnicas de pieles y lo vistió. Génesis 3:21. Lee ese versículo despacio. Dios mismo mató un animal para cubrir la vergüenza de sus criaturas caídas. Es el primer sacrificio de sangre de la historia, y ocurrió por iniciativa de Dios, no del hombre. Adán no pidió perdón, no se arrodilló suplicando misericordia. Él no ofreció un sacrificio. De hecho, lo que hizo fue esconderse entre los árboles y echarle la culpa a Eva. Y Eva le echó la culpa a la serpiente. Nadie asumió responsabilidad. Y aún así, Dios proveyó la cobertura. Dios derramó la primera sangre. Dios tomó un animal inocente, lo sacrificó y con su piel cubrió la desnudez de los que lo habían desobedecido. ¿Entiendes la magnitud de eso? Un animal que no pecó murió para cubrir a los que sí pecaron. Sangre inocente derramada por iniciativa divina para vestir a criaturas culpables. Si eso no te suena a lo que pasó 2000 años después en el Gólgota, necesitas leerlo otra vez. En ese acto simple de vestir a dos seres desnudos y avergonzados, Dios estaba prefigurando todo lo que haría en la cruz. El primer sacrificio de sangre apuntaba al último. El querubín fue expulsado del monte de Dios sin promesa. Adán fue expulsado del jardín con promesa. El querubín cayó desde la perfección y no hay camino de regreso. El hombre cayó desde la inocencia y el camino de regreso ya estaba trazado antes de la fundación del mundo. Esa es la diferencia más radical entre lo que existió antes de Adán y lo que vino después. Antes de Adán, poder, gloria, belleza y rebelión sin remedio. Después de Adán, debilidad, polvo, caída y gracia sin límite. Y ahora volvamos a Génesis 1:2, porque el detalle que falta es el más poderoso de todos. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra hebrea para se movía es merajefet, y aparece solo 2 veces en toda la Biblia. Aquí, en Génesis 1:2, y en Deuteronomio 32:11, donde describe a un águila que revolotea sobre sus polluelos. No es un movimiento pasivo, es el movimiento de un ser vivo que protege, que calienta, que incuba, que da vida a lo que está por nacer. El Targum de Onkelos traduce merajefet como soplaba o aleteaba. Los rabinos medievales lo comparaban con una paloma que aletea sobre su nido, calentando los huevos con su cuerpo. Y ahora piensa en esto, porque la conexión te va a impactar. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma.
El mismo espíritu que aleteaba sobre las aguas del caos en Génesis desciende como paloma sobre las aguas del Jordán. El primer acto del espíritu en la Biblia, moverse sobre el caos para preparar nueva creación. El primer acto del espíritu en los evangelios, descender sobre el Mesías para inaugurar nueva creación. El patrón es idéntico: caos, espíritu, nueva vida. Y entonces, en el momento preciso, en la oscuridad más antigua que ha existido, sobre el caos más profundo que el universo haya conocido, Dios habló. Y dijo 3 sílabas en hebreo que partieron la historia en 2. Yehi-or, hágase la luz. Y fue la luz. Piensa en el poder de eso. No dijo hágase el sol. No dijo háganse las estrellas. Esas vendrían después, en el 4.º día. La primera luz no era astronómica, no venía de ninguna fuente física, era la luz de su presencia irrumpiendo en la oscuridad. Era Dios mismo disipando las tinieblas que habían cubierto el abismo quién sabe por cuánto tiempo. Era la declaración más poderosa jamás pronunciada: donde hay caos, yo traigo orden. Entre donde hay oscuridad, yo traigo luz. Donde hay vacío, yo traigo vida. Donde hay ruinas, yo traigo restauración. Yehi-or, 2 palabras, 3 sílabas, y el universo entero cambió. Antes de Yehi-or, las tinieblas reinaban sin oposición. Después de Yehi-or, fueron desplazadas, no eliminadas. Fíjate en eso. Dios separó la luz de las tinieblas, no destruyó la oscuridad. Le puso un límite. Le dijo: hasta aquí llegas. Esta es tu frontera. Y si Génesis 1 es realmente una restauración después del caos, entonces la primera palabra que Dios pronuncia al mundo restaurado no es una instrucción técnica, es una declaración de guerra contra la oscuridad. La luz no vino a llenar un espacio vacío, vino a expulsar una oscuridad que no debería haber estado ahí, y cada día de la creación repite el mismo patrón. Día 1, luz separada de tinieblas. Día 2, aguas de arriba separadas de aguas de abajo. Día 3, tierra separada del mar. Todo el proceso es separación, orden impuesto sobre el caos, no creación desde cero, restauración, Dios trazando líneas donde no las había, poniendo fronteras donde reinaba la confusión, nombrando lo que no tenía nombre. Y Juan capítulo 1 toma esta imagen y la lleva a su conclusión más profunda. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Notas el eco? En el principio, el Verbo, la luz, las tinieblas. Juan está deliberadamente evocando Génesis 1, pero revela algo que Génesis dejó oculto. De la palabra que dijo hágase la luz no era una fuerza impersonal, era una persona. El mismo que nacería en Belén, caminaría por Galilea, moriría en una cruz y resucitaría al 3.er día. El mismo Verbo que existía antes de la tierra, antes de los ángeles, antes del caos, antes del abismo. Y la palabra griega que Juan usa es enargé, la misma estructura que la Septuaginta usa para traducir Bereshit de Génesis. Juan está escribiendo un nuevo Génesis. Lo que Dios hizo en la creación, separar luz de tinieblas, restaurar orden del caos, dar vida donde había muerte, es exactamente lo que Cristo hace en cada vida que lo recibe. Cada conversión es un mini Génesis: oscuridad, espíritu, palabra, luz, vida. Y la frase más poderosa es esta: las tinieblas no prevalecieron contra ella. La palabra griega katelaben significa tanto comprender como vencer. Entre las tinieblas no comprendieron la luz, y las tinieblas no vencieron la luz. La luz no encontró un espacio vacío, encontró resistencia y venció. Ahora piensa en todo lo que hemos recorrido.
Antes de Adán y Eva existieron los ángeles que celebraron la fundación de la tierra. Entre ellos había un querubín de belleza incomparable que se corrompió por orgullo. Su rebelión, según algunos de los más respetados eruditos bíblicos, dejó la tierra en un estado de caos, descrito con las mismas palabras que los profetas usan para juicio y destrucción. La sabiduría divina estaba presente antes de todo, y en medio del abismo y la oscuridad, el Espíritu incubaba nueva creación. Hemos visto que Tohu Wabohu no describe creación en proceso, sino devastación consumada. Que allá puede significar llegó a ser, que Bara es diferente de Asá, que las tinieblas representan juicio, que Tehom evoca el caos primordial, que Merajefet describe un espíritu que incuba vida, y que Job, Proverbios, Ezequiel, Isaías y Jeremías apuntan en la misma dirección. Antes de Adán, hubo una historia que marcó el escenario para la historia humana. Y también hemos sido honestos, no todos los eruditos están de acuerdo. Hay posiciones legítimas que ven en Génesis 1:2 simplemente la primera etapa de la creación. Esas posiciones merecen respeto. Pero lo que ninguna posición puede negar es esto. La Biblia revela que antes de Adán existía un mundo espiritual activo, poblado por seres celestiales, marcado por un drama de lealtad y rebelión que precedió a todo lo que conocemos como historia humana. Y entonces Dios hizo algo que ningún ser celestial esperaba, algo que debió dejar a millones de ángeles en silencio absoluto. No restauró a los ángeles caídos, no reparó la rebelión, no volvió al diseño anterior, creó algo completamente nuevo. Tomó el polvo de la tierra, la misma tierra que había sido desolada y vacía, la misma tierra que las tinieblas habían cubierto, la misma tierra que había sido devastada por la rebelión del querubín más perfecto, y formó de ese polvo al ser humano, y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre fue un ser viviente. No lo hizo de fuego como a los ángeles, no lo hizo de luz, lo hizo de polvo, de la sustancia más humilde, más insignificante, más despreciable del universo. El polvo que pisas con tus zapatos, el polvo que barres de tu casa, el polvo que el viento se lleva sin esfuerzo, de eso hizo Dios al ser humano, y en ese polvo puso su propia imagen, su propia semejanza, su propio aliento, el material más humilde del universo, llevando la imagen del ser más glorioso de la existencia. Si eso no es una declaración de intenciones, no sé qué lo sea. Y lo colocó en un jardín, no en un trono de piedras de fuego como al querubín, no en un monte santo envuelto en gloria, en un jardín, con árboles frutales y un río que se dividía en 4 brazos, con animales para nombrar y una compañera hecha de su propia costilla. El contraste es tan radical que parece intencional. El ser más poderoso del cielo cayó rodeado de gloria. El ser más frágil de la tierra cayó rodeado de gracia. Y la diferencia entre los dos es que para uno no hubo redención, y para el otro hubo una cruz. Esto es lo que existía antes de Adán y Eva. No un vacío esperando ser llenado, un drama cósmico en marcha, una rebelión consumada, un juicio ejecutado, tinieblas cubriendo el abismo y un espíritu moviéndose sobre las aguas, preparando la mayor demostración de gracia que el universo jamás presenciaría. Porque al final, la pregunta más importante no es qué existió antes de Adán, es por qué Dios eligió crear a Adán después de todo lo que ya había ocurrido. Y la respuesta es esta: no lo creó porque le faltara compañía. Tenía millones de ángeles. No lo creó porque necesitara servidores. Tenía querubines y serafines. Lo creó para demostrar algo que la rebelión de Lucifer hizo necesario demostrar: que su amor no depende de la perfección de la criatura, que su gracia es más grande que cualquier caída,
que del polvo más insignificante puede levantar algo más glorioso que el querubín más esplendoroso del cielo, y que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, y ahora vuelve al principio, a esa oscuridad densa que describimos al inicio, a ese abismo sin fondo. Ya no se ve igual, ¿verdad? Porque ahora sabes que esa oscuridad no era el comienzo de la historia, era el final de una historia anterior. Y el espíritu que se movía sobre esas aguas no estaba buscando qué hacer, ya sabía exactamente lo que iba a hacer. Iba a tomar el caos producido por la criatura más perfecta del cielo y convertirlo en el hogar de la criatura más amada de la tierra. Iba a tomar la oscuridad dejada por un ángel que quiso ser Dios y llenarla con la luz de un Dios que eligió hacerse hombre. Eso es lo que existió antes del Génesis. Y eso es lo que hace que el Génesis sea no el comienzo de todo, sino el comienzo de algo mucho más extraordinario. El comienzo de tu historia. Porque si algo demuestra todo lo que hemos visto hoy, es que no eres un accidente cósmico, no eres un experimento fallido, no eres un plan B después de que los ángeles fracasaron. Eres el propósito original de un Dios que, conociendo de antemano cada caída, cada pecado, cada traición, cada fracaso, cada noche oscura de tu alma, dijo: aún así quiero crear al hombre, aún así quiero amarlo, aún así quiero rescatarlo, aún así quiero que lleve mi imagen. El querubín que caminaba entre piedras de fuego no pudo destruir ese propósito. Las tinieblas que cubrían el abismo no pudieron apagar ese plan. El caos más profundo no pudo silenciar la voz que dijo: hágase la luz. Y nada de lo que enfrentes hoy, ninguna oscuridad personal, ningún abismo emocional, ningún caos en tu vida, es más grande que el espíritu que se movía sobre las aguas antes de que el primer rayo de luz existiera. Porque si Dios pudo tomar el caos cósmico producido por la rebelión del ángel más poderoso del universo y convertirlo en un jardín, puede tomar el caos de tu vida y convertirlo en algo hermoso. Si Dios pudo hablar luz en la oscuridad más antigua que existe, puede hablar luz en la oscuridad más profunda que tú conozcas. Y si Dios eligió crear al hombre de polvo después de que la criatura más gloriosa del cielo lo traicionó, entonces nada de lo que hayas hecho puede descalificarte de su gracia. Eso existió antes de Adán y Eva, y eso sigue existiendo hoy. Un Dios que mira el caos y dice: de esto voy a hacer algo nuevo. Un Dios que mira la oscuridad más densa y dice: aquí es donde voy a encender mi luz más brillante. Ni un Dios que mira las ruinas dejadas por la peor rebelión del universo y dice: aquí es donde voy a construir mi obra maestra. Y si estás pasando por un momento de oscuridad, si sientes que tu vida es caos, si el abismo parece no tener fondo, recuerda esto: el mismo espíritu que se movía sobre las aguas del caos primordial se mueve hoy sobre tu vida. No como espectador, como creador. Y lo próximo que va a decir es: hágase la luz.